Saludos a todos, bienvenidos. En este video les estaré mostrando cómo eliminar la cuenta Google al Samsung Galaxy A23 con binario C. Todos los enlaces de descarga y demás información se los estaré dejando acá abajo en la descripción y el comentario fijo de este video. ¿Tienen alguna duda, sugerencia o inconveniente? Háganmelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Perfecto. Una vez dicho esto, vamos a conectar nuestro dispositivo a lo que es el computador. Conectamos acá y vamos a pasar al mismo. Repito chicos, todos los enlaces de descarga y demás información se los estaré dejando acá abajo en la descripción de este video. Perfecto, acá vamos a abrir, una vez descarguemos esta herramienta que es nuestra propia herramienta, ustedes lo descargan, extraen, descomprimen y la abren. Doble clic o clic derecho y abrir. Una vez tengan abierta lo que es nuestra propia herramienta, van a tener esta interfaz. Estando acá van a proceder a instalar lo que son los drivers para que el computador reconozca su dispositivo. En este caso son drivers Qualcomm. Acá en la pestaña de herramientas van a encontrar todos los drivers. Descargan los drivers Qualcomm, los drivers Samsung para que el computador reconozca su dispositivo. Acá si gustan pueden desactivar lo que es su Windows Defender para no tener ningún tipo de inconvenientes. Eso es por si gustan, pero como ven yo lo dejo activado y no hay ningún problema. Muy bien, ahora vamos a pasar acá a la pestaña de Samsung y nos vamos a ir a la pestaña de MTP. Esto para hacer una lectura de la información del dispositivo. ¿Para qué? Para poder aplicar el método exacto a nuestro modelo exacto, con nuestro binario exacto y nuestro parche de seguridad exacto. Acá le hacemos una pequeña lectura y como ven ya tenemos la información del dispositivo. Acá la herramienta nos dice que tiene binario C, Android 14, uno de los últimos parches de seguridad, y podemos ver lo que es el modelo exacto de nuestro dispositivo. Como les digo, esto nos sirve para poder seleccionar el modelo en específico de nuestro dispositivo así en la herramienta y así poder realizar el bypass FDRP a este equipo, ¿verdad? Bien, entonces una vez sabemos esto, vamos a proceder a apagar nuestro dispositivo. Para ello presionamos lo que es el botón de power, apagar, y procedemos ahora a realizar el bypass FDRP. Bien, como les estaba diciendo, acá tenemos toda la información: número de compilación, número de modelo, binario exacto, versión de Android exacto y lo que es el parche de seguridad. Regresamos a la pestaña de modelos, vamos a seleccionar acá la pestaña de Samsung A23, seleccionamos acá nuestro modelo exacto, sabiéndolo ya después de la lectura. Entonces seleccionamos acá binario C. Perfecto. Una vez estemos acá, vamos a necesitar y utilizar lo que es nuestro cable EDL, chicos. Perdón, acá se me olvidó mencionar esto al principio, pero necesitamos nuestro cable EDL, aunque no es nada complicado. Simple y sencillamente tenemos que exponer el cable verde y el cable negro de un cable USB convencional y unirlos, hacer un pequeño jumper entre el cable verde y el cable negro. Eso es todo lo que es el cable EDL, pero les estaremos mostrando acá cómo hacer la conexión exacta para que no tengan ningún problema ustedes. Muy bien, perfecto. Acá conectamos nuestro cable al computador. Ahora vamos a hacer lo siguiente: vamos a irnos acá a lo que es herramientas, PC, y vamos a abrir el administrador de dispositivos. ¿Esto para qué? Para poder ver cuando nos conectemos o cuando el computador reconozca nuestro dispositivo. Nos vamos acá a la pestaña de puertos COM, la dejamos acá seleccionado, perfecto. Ahora volvemos a lo que es nuestra herramienta. Recuerden chicos, todo esto lo encuentran dentro de nuestra propia herramienta. Volvemos a Samsung, seleccionamos nuestro modelo en específico y listo. Ahora acá vamos a hacer la conexión como les estaba comentando. Para ello vamos a presionar varias veces el botón de volumen hacia abajo mientras conectamos nuestro cable USB con el jumper hecho. Esto, hacemos la conexión en el jumper, conectamos el cable USB, presionamos varias veces la tecla de volumen hacia abajo, contamos 1, 2, 3 y soltamos lo que es el jumper con el cable conectado, por supuesto, ¿verdad? Entonces procedemos acá a hacer la conexión, hacemos el jumper entre el cable verde, cable negro, conectamos nuestro cable USB, presionamos varias veces la tecla de volumen hacia abajo y soltamos. ¿Ven? Fácil chicos, así de fácil logramos hacer nosotros la conexión en el modo Qualcomm. Muy bien, acá como ven, el administrador de dispositivos ya nos reconoce nuestro dispositivo. Una vez reconocido, regresamos a nuestra herramienta, presionamos el botón eliminar FDRP y esperamos a que haga su magia.
Acá, si a ustedes como a mí se les queda pegado en este paso, no les avanza acá, chicos, es muy sencillo de corregir. Muchas veces sucede esto o rara vez sucede, pero es dependiendo de su computador, de su cable, de conexiones y demás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muy sencillo. Repetir el proceso, presionar nuevamente el botón de eliminar FRP o el botón de detener. Con cualquiera de las opciones nosotros podemos solucionar y corregir esto, ¿verdad? Entonces, como ven acá, se me quedó pegado o congelado lo que es el proceso. Nada más vamos a seleccionar el botón de nuevo y ahora sí ya avanzó, como ven ustedes en imagen. Ya avanzó, perfecto, acá ya eliminó la cuenta. Así de sencillo, chicos, no tienen nada más que hacer que simplemente presionar un botón y listo, ¿verdad? Para cerciorarnos, podemos otra vez de nuevo presionar eliminar FRP. No están ustedes convencidos que lo eliminó a la primera, ok, otra vez de nuevo y otra vez de nuevo. Pueden hacer esto unas 2, 3 veces si ustedes gustan, para que queden totalmente complacidos de que sí eliminó el bypass FRP nuestra herramienta. Aunque como les digo, no es necesario, con una vez y ya funciona, chicos. Pero si ustedes gustan, pueden repetirlo como lo estoy haciendo yo. Perfecto, una vez hemos eliminado el bypass FRP, vamos a desconectar nuestro dispositivo del computador y vamos a proceder a encenderlo. Para ello presionamos la tecla volumen abajo, botón power, y esperamos a que se encienda. Acá falta un paso súper importante a realizar, chicos, así que vean el video completo para no perderse ningún detalle. Bueno, si a ustedes como a mí acá les falla, que no les quiere encender, no se asusten, chicos, no tengan pena. Acá nada más es de repetir el proceso. Muchas veces se queda pegado en lo que es el driver Qualcomm, entonces tarda o demora en encender. Entonces sean pacientes con todo este tipo de procedimientos. Recuerden que todo esto es totalmente gratis, no tienen que pagar absolutamente nada. Entonces nada más tienen que ser pacientes, chicos. Perfecto, una vez iniciado acá lo que es el dispositivo, vamos a proceder a realizar la configuración inicial como habitual o normalmente la haría. Recuerden, todos los enlaces de descarga de esta herramienta gratis lo van a encontrar acá abajo en la descripción, comentario fijo de este video. Perfecto, una vez acá, chicos, encendido el dispositivo, lo siguiente a hacer es activar la depuración USB o el modo de desarrollador. Para ello entramos acá y vamos a presionar 7 veces el número de compilación para activar el modo desarrollador y así activar lo que es la depuración USB. ¿Y para qué hacemos esto? Muy sencillo, es solo para hacer un último paso opcional. Repito, opcional, chicos. Si ustedes quieren, hacen este último paso, no es obligatorio, más sin embargo se los recomiendo. ¿Para qué? Vamos a desactivar las actualizaciones OTA. Esto nos permite a nosotros asegurarnos que el cliente, el usuario, no vaya a actualizar los parches de seguridad ni el binario y se mantengan este binario. Así, por si el cliente de nuevo bloquea su dispositivo y regresa con nosotros, vamos a aplicar este método gratis y volver a cobrar, no por hacer el procedimiento. Entonces, a ustedes como técnicos, a ustedes como personas que están iniciando, o a ustedes como personas clientes finales, les va a servir, ya que van a poder realizar el proceso de manera gratuita. Muy bien, ¿cómo vamos a solucionar esto? Desactivar las actualizaciones OTA es muy sencillo. Acá mismo en la pestaña de Samsung se van a la pestaña DB, le dan acá donde dice desactivar OTA y le dan en permitir la depuración USB tanto en el dispositivo como en el computador. Una vez hayan hecho esto, como ven, solo salen y entran de los ajustes y acá van a tener desactivadas las actualizaciones OTA. Ya si quieren también pueden ustedes acá desactivar lo que es la cuenta Samsung o la Samsung Account si gustan o quieren. Esto ya es súper opcional, aunque mi recomendación es nada más desactiven las actualizaciones OTA del sistema y ya con ello van a ustedes a tener el dispositivo totalmente funcional.
Acá vamos a deshabilitar la depuración USB y el modo de desarrollador para que nos quede totalmente limpio el dispositivo. Acá ya lo tenemos, chicos, como ven ustedes en imagen. Y esto sería de esta manera fácil, rápida, práctica, sencilla y gratis, con una herramienta gratis, nuestra propia herramienta que van a encontrar ustedes acá abajo en la descripción como en el comentario fijo. Recuerden, chicos, todo es gratis acá abajo en la descripción como en el comentario fijo. Descarguen la herramienta, pruébenla, úsenla, háganme saber qué les parece, les gusta, les funciona, sí o no. ¿Tienen alguna duda, sugerencia o inconveniente? Háganmelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Yo con gusto los estaré leyendo y apoyando. Perfecto, chicos, este ha sido el video del día de hoy. Los espero en el siguiente video.